Muy bueno y bendecido día a todos nuestros oyentes de nuestro devocional Chofar. Una mañana más estamos aquí reunidos para compartir la poderosa y bendita palabra de Dios. Hoy una vez más tenemos a nuestro hermano en Cristo, Christopher, para nos ayudar con la meditación de la palabra. El tema de esta mañana es Servindo la Mesa. Bendiciones, mi hermano Tito. Bendiciones a cada uno de los hermanos oyentes, los cuales nos están cada mañana enviando comentarios positivos, están cada día ahí firmes en este devocional hermoso que es de parte de Dios. Dios sea bendiciendo a cada uno de ellos y a cada una de las personas que proponen en su corazón escuchar este hermoso y bendecido devocional. Amén. El texto que vamos a leer en esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo de número 6, versículo de 1 hasta el versículo de número 5. La palabra nos dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargamos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmeas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Mi hermano Tito, en esta mañana vemos que la iglesia estaba creciendo, pero cuando empezó a crecer la iglesia, empezó también la murmuración. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes acerca de la murmuración? Así es, vemos que cuando siempre algo se multiplica, vienen los conflictos de parte de la iglesia, en el cual viene todo el tipo de murmuración, de quejas de las personas, ¿no? Y vemos allí que va multiplicándose cada día más. Y vemos ahí que hay mucha murmuración y quejas de parte del pueblo. ¿Qué es lo que tú opinas del tema? Entendemos que cuando Dios empieza a hacer algo grandioso en nuestras vidas, siempre el enemigo va a sembrar la discordia, va a sembrar que estamos siendo injusticiados. Entonces empieza el mayor pecado dentro de un convivio, de una vida cristiana que se llama la murmuración. Vemos que los griegos empezaron a murmurar diciendo que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Pero había una preocupación muy grande por parte de los apóstoles. Vemos aquí, mi hermano Tito, que dijeron: nosotros no podemos estar sirviendo la mesa, tenemos que estar dedicados a la palabra. ¿Qué podemos aprender? Que hay gente que fue llamada por Dios para servir la mesa y hay gente que fue llamada por Dios para predicar la palabra. ¿Qué tú piensas de ese tema, mi hermano? Sí, que vemos ahí que cada uno tiene un propósito definido y cada persona tiene un propósito diferente, ¿no? Vemos que algunos sirven y para decir así, servir a la mesa, vemos que para algunas personas es algo insignificante, pero aquí pide muchos requisitos solamente para servir a la mesa. Wow, eso está poderoso, ¿no? Muchas veces las personas no dan importancia en servir la mesa, en alimentar a los demás. Quieren una posición de estar en donde está la predicación, donde están los holofortes, las luces. Pero mira, para servir la mesa tenía que ser un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Mira, para servir la mesa para muchos es algo insignificante, pero para Dios tenía que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué puedes decir sobre eso, mi hermano? Es muy fuerte cómo Dios manda requisitos a nosotros,
que algo insignificante para el hombre es algo muy importante para Dios. Y vemos que algunas veces no le damos la importancia al ministerio de servir, porque la misma palabra, ministrar, es servicio. Poderoso. Muchas veces no entendemos que muchas veces el servicio que Dios nos exige, nosotros no seremos vistos. Muchas veces servir estaremos por detrás de los bastidores, pero esto es algo propuesto por el propio Dios. Ni todos estarán en evidencia, ni todos van a predicar la palabra, pero hay diversas maneras de ministrar en las vidas de las personas trabajando. Y Dios espera que nosotros podamos entender cuál es nuestro propósito. Hasta para servir la mesa, tiene que tener un buen testimonio. ¿Qué tú piensas de personas que quieren servir al Señor, pero no dan un buen testimonio dentro de la iglesia? La verdad de las personas las cuales no quieren dar buen testimonio, aún sirviendo, es muy complicada, ¿no? Porque tiene muchos factores, pero algo que quiero ver cómo tú opinas, ¿no? ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, para servir a Dios tenemos que ser un espejo, tenemos que reflejar la gloria del propio Dios. Yo no puedo estar sirviendo la mesa enojado con alguien. Yo no puedo estar sirviendo la mesa y tener magua dentro de mi corazón. Para servir la mesa del Señor, que es dar alimento a los demás, proveer la provisión de parte de Dios para los demás, yo tengo que tener el corazón limpio, yo no puedo tener magua, yo tengo que ser una persona que refleja la gloria del Dios vivo. Y también nos dice mi hermano Tito que hay que, de ellos debían ser y tener y portar sabiduría. Mira, para servir la mesa, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y ser un hombre sabio. ¿Por qué hay que ser sabio cuando se trata de servir a Dios? En tu pensar y la manera que tú puedas ver. Yo creo que en cuanto nosotros en nuestra iglesia sede MCBN Getafe, tenemos un banco de alimento en el cual cada primer sábado del mes repartimos comida a las personas y vemos que llegan muchas personas necesitadas no solamente de un alimento carnal, sino un alimento espiritual en nuestra vida. Y vemos que hay personas que llegan al banco de alimentos no solamente a recibir la comida carnal, sino también a recibir la comida espiritual. Ahí es cuando aprovechamos a nosotros a evangelizar a esas personas las cuales no solamente necesitan esa necesidad carnal, sino una necesidad espiritual de parte de Dios. Qué bonito, ¿no? Debemos no solamente dar alimento físico, pero también alimento espiritual. Y un ejemplo de que muchas veces el ministerio, el servir, no seremos vistos. Ahora mismo estamos aquí grabando nuestro devocional y hay un hermano aquí en la iglesia trabajando y poniendo la iglesia bonita, ¿no? Es nuestro hermano que congrega con nosotros, el hermano Mauri. Está sirviendo, pero no está siendo visto. Pero los ojos de Dios están puestos en su trabajo, en la dedicación, en la obra, lo que está haciendo para el Señor. Y cuando alguien entre en la iglesia, cuando alguien llegue al templo del Señor, va a ver que la casa de Dios está adornada, está más bonita. ¿Por qué? Porque alguien decidió servir, alguien decidió ofrendar su tiempo, su trabajo y su talento para la obra de Dios. Y vemos aquí que los apóstoles dijeron, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Tan importante es la vida de oración. ¿Qué opinas sobre la vida de oración en la vida de un siervo de Dios, mi hermano? La vida de oración es una de las cosas de los principios, ¿no? Porque si no oramos, no tenemos comunicación con nuestro Padre que está en el cielo. Porque si no tenemos oración, no tenemos comunicación con Él. Porque es el medio en cual hablamos con Él, en el cual Él nos pasa de Él. Cuando más nos acercamos a una persona, cuando más convivimos con esa persona, más se nos pega de Él. Amén, ¿no? Y vemos también que los apóstoles dicen que ellos se dedicarían de una manera especial también al ministerio más importante de una iglesia, que es el ministerio de la palabra.
Cuando nosotros entendemos y buscamos la sabiduría que hay de parte de Dios en la palabra, entenderemos que el ministerio, la palabra de Dios, es un ministerio muy importante en la vida de la iglesia. Una iglesia, un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, tiene que tener y portar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente inesgotable de sabiduría de parte de Dios revelada a nosotros. Así que nosotros, todos los cristianos, debemos buscar mucho de parte de Dios, entendimiento de la poderosa palabra de Dios. ¿Qué decir a la gente que tiene dificultad en leer la palabra? ¿Cuál consejo tú le darías a esa gente que necesita conocer la palabra? Desde mi perspectiva de vista, yo creo que deberíamos de leer poquito a poquito, porque hay algunas veces que queremos leer toda la Biblia de una, cuando podríamos leerla poquito a poquito, leyendo un versículo cada día, con dos versículos, tres versículos, un capítulo diario, de poquito a poquito, y ahí es cuando se va creando ese hábito y vamos amando más la palabra del Señor. Está poderoso, ¿no? Entonces había una preocupación en servir la mesa, había una preocupación de la vida de oración y también una preocupación en la palabra. La Biblia dice que eligieron a 7 varones que tenían las características, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres sabios para servir la mesa. La elección de un hombre, una mujer de Dios, siempre va cuando él porta las características del cielo para el servir a Dios. Así que si tú tienes el deseo en tu corazón de servir la mesa, sirva la mesa no mirando a los hombres, sirva la mesa siempre con tu mirada puesta en Jesucristo. ¿Cómo tener una mirada puesta en Jesús? ¿Cómo servir a Dios no mirando a los hombres? ¿Qué esperar de parte de Dios cuando yo sirvo la mesa, mi hermano Tito? ¿Qué tú puedes decir a la gente? ¿Cómo es bueno servir a Dios? Como bueno es servir a Dios, es algo tan hermoso el servir, con que el mismo Jesucristo es el siervo de nosotros, se hizo siervo, y vemos que es tan hermoso el servir y es algo tan bonito, y qué mayor recompensa que el Padre que está en el cielo nos vea, a que el hombre nos vea, porque Él tiene recompensas mayores que un hombre simple como nosotros. Amén. Entonces en esta mañana nosotros queremos decir a todos que nos escuchan, sirva la mesa del Señor con amor, con integridad, con pasión y sabiendo que estás trabajando para Dios. Busque ser lleno del Espíritu Santo, busque el conocimiento de la palabra, busque tener una vida de oración. Quizá tu casa sea una casa que tenga mucho ruido, que tenga mucho movimiento, pero hay maneras de orar al Señor, manera cuando nos despertamos, manera antes de dormir, manera que buscamos en la madrugada, pero es importantísimo sembrar una vida de oración. Que en esta mañana el poder de Dios te alcance, te bendiga, te prospere en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Mi hermano Tito, despide a la gente. Amén. Dios sea bendiciendo a cada uno de las personas los cuales nos escuchan, que Dios sea derramando una bendición especial para todos los oyentes. Y también quería pasar a saludar aquí a Dairito Cárdenas y a Nelly. Dios bendiga. Y Margeli, que Dios sea bendiciendo a esas personas y que la gracia de nuestro Señor Salvador sea derramándose en su vida. En el nombre de Jesús, amén.